Armando. Armando, ¿dónde estabas? Aquí estoy. Me dio insomnio. Salí a correr un rato, a ver si con el cansancio me daba sueño, pero me agarró un aguacero. Y ahora solo estoy temblando de frío. No, quédate así. Ven. Yo sé cómo quitarte el frío. Qué rico es el café a esta hora. ¿Te estás burlando? No, te quedó delicioso. Ay, Charlie, muchas gracias. De verdad, gracias por llevarnos, por traernos, por pagar las medicinas. De verdad, no sé qué hubiera hecho sin ti. No, lo importante es que Jonathan está bien. Charlie, te quiero ofrecer una disculpa, pero de verdad, desde el fondo de mi corazón, porque es que no tengo derecho a estarte metiendo en mis problemas. Yo estoy viviendo ahorita un caos y siento que te estoy jalando y que te estoy metiendo en cosas que tú ni la debes ni la temes, de verdad. No te preocupes. Yo sé que estás pasando por un mal momento. Pero yo siempre te he admirado. Gracias a ti abrimos una empresa de fumigación. Y si no fuera por ti, Efraín y yo ahorita seríamos unos asalariados trabajando para alguien más. Seguramente andarían persiguiendo cucarachas, pero en las coladeras de la calle. Sí. Qué tiempos aquellos, ¿no? Éramos tan felices. Y jóvenes, muy jóvenes. Yo más que todos. ¿Extrañas a Meche? Sí, mucho. A veces me siento como un soldado que perdió una pierna. Como que eso siempre me va a faltar. Yo también la extraño mucho. Era mi mejor amiga, mi confidente, mi carnala, mi comadre. ¿Cómo han cambiado las cosas? Sí, Sofía. Todo cambia. Menos nuestra amistad. Nice swing, Jack. Yep, but not good enough to catch up after the bogey I landed on the last hole. No debía apostarte. Eres demasiado bueno. I know. Daniel, ¿tu cuñado Armando logró solucionar el problema con el broker aquel o siempre sí lo estafaron? Al parecer B&M no había hecho ningún trato con ese tipo. Pero eso lo sabré en la próxima junta directiva. Oof, nice shot. Thank you. Mr. Anderson. Gregory, thought you weren't coming. Join us. Daniel, tomé el atrevimiento de invitar a mi nuevo asesor financiero, mi mano derecha. Justo viene de New York. ¿Se conocen? No tengo el gusto. Un placer, Daniel Valencia. No, pleasure's all mine. Name is Mata, Gregorio Mata. Nice to meet you, señor Valencia. Muy bien. Ya que llegaste, hablemos de negocios. Sure. All right? Let's Oh, go. it's a nice Come shot. on. Thank you. Yes. Alejandro Dorante, el hombre más sexy y guapo de todo Manhattan. ¿Cómo estás? Soy yo, Patricia Fernández. ¿No te acuerdas de mí? Ah, bueno. Qué gusto saber de ti. Fíjate que justo ayer soñé contigo. Fue un sueño divino y me acordé de todas las cosas increíbles que hacíamos juntos. ¿Cómo que te casaste otra vez? Ah, no, padrísimo. Congrats. Te mando un beso enorme. Bye. Qué oso. Ay, no, ¿a quién le hablo? A ver, a este. ¿Luigi? Sí, ¿cómo estás, mi amor? Qué bueno que te acuerdas de mí. ¿Dónde estás?
en Irlanda, pero si ahí no hay nada, solo hay pasto. ¿Cuándo regresas a Manhattan? Never, like never in the life? Oh, bueno. Ok. Ay. Ay, no, ya. O sea, no puede ser que no haya ninguno. Tiene que haber uno por aquí. Yo tengo un montón. Este. Sí, este moría por mí, yo me acuerdo. Ay. Hola, Simon. ¿Cómo estás? Ay, a mí también me da muchísimo gusto escucharte. Sí, yo todo bien. ¿Tú qué tal? ¿Qué novedades? ¿Cómo? ¿Cómo que saliste del closet? ¿De cuál closet? ¿Eres gay? Sí, sí, no, claro. Te mando rainbows y todo eso. Bye. Ay, no puede ser, no puede ser. ¿En qué momento pasó? No era gay, ¿o sí? Qué raro. Yo no entiendo qué pasa con los hombres del mundo. Todos son gays. O sea, no puede ser que no haya ningún hombre masculino ya. Morning. Ay, no. Ay, no. Qué horror, mis ojos. ¿Qué te pasa, Patricia? O sea, tampoco estás tan urgida. Ese es el último hombre que te deberías de agarrar en todo Manhattan. Qué horror. Ah. ¿Verdad que sí? Claro. A mí sí me encantó. Hello, partner, ¿ya llegamos? Partner. Bueno, hasta que te dignaste. ¿Por qué diablos tienes un celular si no lo contestas? Te he estado llamando toda la noche y toda la mañana. Ah, no. Lo siento, Charlie, pero no voy a dejar que le hables así a mi cucarachito. Quien le apagó el celular fui yo. La vieja pelleja no paró de molestarlo toda la noche, Es que está re loca. pero muy crazy. Por eso decidimos apagarlo toda la noche, para no arruinar nuestra luna de miel. Bueno, ¿y tú no pensaste que si Sofía y yo te estábamos llamando tantas veces era para algo urgente? ¡Tu hijo, baboso! ¿Qué? Anoche tenía una fiebre muy alta. ¿Quién? ¿Cuál de los dos? ¿Qué le pasó? ¿Qué tienen? ¿Dónde está? Ya. Que no te queda estar de padre preocupado. El Jonathan está en su casa con amigdalitis. Amigdalitis. Supongo que Sofía me está echando a mí la culpa, como siempre. Espero que no se te haya ocurrido haberle contado en dónde estábamos, ¿eh? Claro que se lo Ay, conté. Charlie, por favor. Porque ya me tienen harto. Yo ya no voy a ser su cómplice. Pero ¿sabes qué? Tranquilo. Porque la prioridad de Sofía es su hijo. No que en cuanto a ti no se te olvide que eres el padre de 2 chavos. Y tienes que contestar siempre, pero siempre tu celular. Sí, tienes razón. Discúlpame, no lo vuelvo a hacer. Dame las llaves de la camioneta, por favor. ¿Por qué ¿A dónde vas, mi amor? Pues como a dónde voy a ver a mi hijo. Ah, no, lo siento mucho, pero tú no vas solo a esa casa. Imagínate que la vieja pelleja te ve llegar solo y dice, ah, esto es una cabrita inocente y te quiere clavar un cuchillo. ¿Eh? Mejor estoy yo para solucionarlo. ¿No? Venga, vámonos. Dame un besito. Buenos días. ¿Eh? Bro, me tienes sin poder dormir. Dime, ¿la gárgola lo va a hacer o no lo va a hacer? Ya no le llames así, ¿ok? Sí, lo va a hacer. Betty va a maquillar los números por última vez, pero ya no vamos a volver a contar con ella. ¿Por última vez? ¿Qué? Pues no se puede poner sus moños. Ella está hasta el cuello metida igual que nosotros. Sí, está así por nuestra culpa. Yo la enredé en nuestros planes y la convencí. Y ella se siente muy mal y tiene toda la razón. Ayer que conocí a su papá, pues me di cuenta de qué tipo de familia viene y es una familia muy decente. Sí, muy honrada. Y ese papá es una persona muy ética y me recordó mucho a mi papá. Y Betty es igual. O sea, ese señor me hizo sentir como una rata y Betty se siente peor. ¿Y? ¿Y qué? No me vengas con esos cuentos, Armando. Ni Betty ni su papá son las blancas palomas que tú crees, ¿eh? Y si todavía tu trolecita es tan ingenua, es porque está muy verde y todavía no ha abierto los ojos. Pero dale un año. Dale un año. No. Es más, dale 6 meses y vas a ver cómo va a cambiar. Todos en este planeta somos iguales a la hora del cash. Que chinga. Señor.
¿Qué haces aquí? ¿No te das cuenta que no nos pueden ver juntos? Relax. Jack's gone. Solo me acerqué para decirle que las cosas van divina, maravillosa e increíblemente bien con él. De hecho, esta semana comenzamos con la compra de las acciones que usted fue tan preciso en señalar. Qué bueno. Qué bueno. ¿Y no sospecha nada? No, para nada. Al contrario, él sigue pensando que yo soy una persona demasiado prudente, conservador, inteligente, guapo. Ya, Mata. Bueno, me limito a decirle que es una inversión de mediano riesgo. Sí, pero eso sí, que es el momento acertado para comprar. Ah, ahora le voy a decir una cosa, ¿eh? Él jura y perjura que está haciendo el negocio de su vida. Muy bien, Mata. Buen trabajo. ¿Viste? Yo te lo dije. Teníamos que mantener esta relación laboral. Ahora vamos a salir bastante beneficiados con todo esto. Ya verás. Claro que sí. Ahora sí, lárgate. Lárgate. Tu casa. Cucarachito, no me habías dicho lo grande que es esta casa. Y además está súper bonita. Sí. Mira, por aquí está la cocina. Hay un antecomedor. So cute. Ay, Ni se te ocurra tocar eso. Es hora de mi mamá y si lo tocas, te juro que te corto la mano, ¿eh? ¿Cómo te atreves, Efraín? Sofía, no empecemos. Vine a visitar a mis hijos. Soy su padre y tengo derechos. Y obligaciones, las cuales tú no cumples. ¿Cómo entraste? ¿Cómo entré? ¿Ya se te olvidó que esto también es mi casa? Hello. No te confundas, porque esta casa siempre fue de mis padres, de mi hermano y ahora es de mis hijos. Sofía, por favor, venimos en son de paz. Déjame ver a mis hijos sin peleas. Hazlo por ellos. ¿5 minutos, Efraín? 5 minutos. Qué bueno, porque así voy a conocer a mis hijastros. Betty, escribí esta carta para usted. Léalo, por favor. No, pero... Señor Armando, este documento tiene su firma y lo incrimina a usted por todo. ¿Por qué me está dando esto? Así es. Es mi declaración de culpabilidad. Ahí en esa carta redacto todas las figuras ilegales que hemos hecho hasta ahora. Así que la libero a usted de toda responsabilidad. No, pero es que eso no fue así. Usted nunca me obligó a hacer nada. Y yo también tengo responsabilidad en esto. No entiendo por qué me está dando esto. No, ese documento es suyo. Y yo pienso seguir con mi plan de negocios. Obviamente, si usted me ayuda. Pero, señora, Pero nada, Beatriz. Esta es una prueba de la confianza que le tengo. ¿De acuerdo? Así que guárdela muy bien, porque va a ser su carta de libertad si algo llega a salir mal. Yo no necesito esto. Pero la justicia sí. Usted me lo ha dicho muchas veces. Yo no puedo controlar las leyes y a las personas que menos les quiero hacer daño es a usted y a su familia. Así que esperemos que no lo tenga que necesitar. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.